Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su profesor José Roberto Hernández Juárez y voy a estar a cargo de este capítulo 3, que son ecuaciones diferenciales, que es parte de la propuesta del programa de contenido para el propedéutico. Bueno, aquí están mis datos, aquí se encuentra precisamente mi correo electrónico, con el cual si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión, pues sin problema, sin ninguna restricción, pueden ustedes escribirme para precisamente aclarar alguna situación pues relacionada, por supuesto, con el contenido, ¿no? De este capítulo de esta unidad que son las ecuaciones diferenciales. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, vamos a ver algunos temas que en términos generales debería de ser ya un repaso, ¿no? Más bien es un repaso, pero vamos a acentuar los conceptos generales y fundamentales, a platicar un poquito sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales y vamos a utilizar por ahí algunas herramientas computacionales para poder visualizar mejor algunos de esos conceptos y poder tener una idea, ¿no? Que nos amplíe precisamente el panorama o que nos dé la oportunidad de que nosotros podamos ver las interpretaciones geométricas, como por ejemplo de cómo se comporta o cómo es posible, o ajá, cómo posiblemente se comporta la solución de una ecuación diferencial y asimismo también ver la solución, ¿no? Y realmente conocer cuál es su comportamiento, ¿vale? Entonces, en esencia, va a haber ahí también algunas actividades que van a ser complementarias al contenido que vamos a ver. Y bueno, esa es la premisa en términos generales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que vamos a platicar un poco sobre la fundamentación. En este caso nos dice que el estudio de las ecuaciones diferenciales permitirá a los alumnos de ingeniería la concepción de los sistemas físicos en términos de modelos matemáticos, diseñar y optimizar sistemas en base al conocimiento científico del mismo. Esto puede lograrse teniendo una comprensión adecuada del sistema y contribuye además a la formación y desarrollo del razonamiento analítico, lógico, deductivo y crítico del alumno. ¿Vale? Bueno, es eh, la premisa fundamental de las ecuaciones diferenciales. Ajá. Em, ¿Qué podemos hablar sobre las ecuaciones diferenciales? En realidad tenemos muchas vertientes y muchos conceptos y muchos temas en los cuales se involucran las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales prácticamente se encuentran en todas las áreas del conocimiento formal y son una herramienta que surgen precisamente para poder realizar el diseño, ¿no? El diseño o el entendimiento de algunos fenómenos físicos o, como les digo, dentro del diseño de la ingeniería. Ajá, ahorita vamos a tocar un poquito con más detalle y con más calma esos conceptos y platicar precisamente sobre algunos sistemas muy conocidos en donde se involucran, por supuesto, las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo, de esta unidad? Pues bueno, que el alumno utilizará conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales de manera eficiente en la solución de problemas de distintos campos de la ingeniería. ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a platicar? Pues bueno, vamos a platicar sobre la teoría preliminar, que son conceptos básicos, terminología, por ejemplo, cómo podemos identificar una ecuación diferencial, cuáles son los elementos que integran una ecuación diferencial, cómo las podemos clasificar, y bueno, también la solución, ¿no? Entender qué significa que una ecuación diferencial tenga una solución y qué tipo de soluciones existen para esas ecuaciones diferenciales, así como, por ejemplo, geométricamente, qué implica que nosotros tengamos una solución y cómo podemos, en términos generales, se dice por ahí, resolver una ecuación sin resolverla, ¿no? Que tiene que ver con una interpretación geométrica de la misma ecuación diferencial vista como una función de dos variables, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, algunas metodologías, ¿no? Unas metodologías muy esenciales o las principales que se deben de conocer para la solución de ecuaciones diferenciales, que son de las más conocidas para ecuaciones diferenciales ordinarias, que es la metodología de ecuaciones lineales, ecuaciones exactas y ecuaciones homogéneas. Entonces, estos van a ser principalmente los cinco temas que nosotros vamos a ver en este capítulo, nuestra unidad, que son de ecuaciones diferenciales.
¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para para llevar a cabo el desarrollo de estos temas? Pues bueno, es exposición de mi parte. Obviamente ustedes también tienen que tener un tiempo para poder investigar sobre los temas que hemos visto y aclarar todavía más aquellos conceptos que a lo mejor puede hacer que no, que de alguna u otra forma, pues si no quedan claros, que a lo mejor cuesta trabajo que nosotros los asimilemos, pero en términos generales no debería de haber mucho problema, como les comento, desde mi perspectiva. Pienso que ya tienen experiencia con las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, bueno, como en todo el conocimiento, siempre hace falta reforzarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso precisamente es este curso, en donde, pues bueno, ustedes van a recordar esos conceptos y esas metodologías para poder resolver las ecuaciones diferenciales y poder recordar algunos de los modelos clásicos en donde aparecen las ecuaciones diferenciales, como por ejemplo el problema de la caída libre, o no sé, la ley de incremento de Newton, el modelo de eh, decrecimiento de una población, este, entre otros más, ¿no? Ahorita vamos a platicar también precisamente de forma muy rápida de algunos de esos modelos donde llegan a aparecer. Entonces, pues bueno, siempre es algo deseable que por parte de ustedes siempre haya esa inquietud por poder complementar lo que se pueda ver en la clase, ¿no? Pero en la medida de lo posible y de acuerdo al contenido fundamental, yo les voy a dar los conceptos básicos para que, pues bueno, puedan recordar o quienes estén viendo por primera vez las ecuaciones diferenciales, pues también no sea un tema totalmente eh, pues difícil a primera instancia, ¿no? Claro está que siempre las ecuaciones diferenciales tienen su reto, en principio porque ustedes ya deben de haber o ya deben de conocer las subdisciplinas básicas, ¿no? Como es el álgebra, la trigonometría, obviamente cálculo diferencial, cálculo integral, geometría analítica. Entonces, todas esas herramientas juntas, pues a nosotros precisamente nos van a servir o van a ser nuestro apoyo para que podamos resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si no tienen muy frescos esos conceptos, pues ahí un repaso rápido en algunos conceptos básicos, pues se los recomiendo, ¿no? Principalmente en las técnicas de derivación e integración y ahí también un repaso rapidito de álgebra por ahí, de conceptos también fundamentales, pues nos va a venir muy bien, ¿no? Porque, pues bueno, como les digo, esos conceptos o esas herramientas, pues nos van a ser de suma utilidad para poder resolver las ecuaciones diferenciales, ¿vale? ¿Qué otro aspecto tenemos en la metodología? Pues el uso de recursos audiovisuales. Yo voy a utilizar una herramienta, que es un programa, seguramente para muchos de ustedes conocidos, que es MATLAB. En este caso, pues bueno, yo solamente lo voy a utilizar a modo de auxiliar para que podamos visualizar ahí, como les digo, algunos conceptos que está relacionado principalmente con algo que se llama el campo direccional y la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Al final de cuentas, una ecuación diferencial se satisface encontrando una función que pues precisamente va a ser de la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces eso se interpreta como una curva en el plano conocida como una curva integral. Entonces, pues bueno, siempre poder visualizar esas curvas o esa familia de curvas que son solución o que están relacionadas directamente con la solución o interpretación de la ecuación diferencial, pues nos ayuda a que nosotros podamos entender todavía mejor de qué se trata esa solución, ¿no? Y cómo distinguirlos, por ejemplo, entre una solución particular y una solución general. Entonces, no va a ser en suma necesario que ustedes utilicen MATLAB, simplemente es una herramienta auxiliar en este caso para poder visualizar, como les digo, los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Y pues bueno, tiene que haber un criterio, ¿no? Para que ustedes, eh, pues podamos ver esos progresos, ¿no? Tanto ustedes como yo y los profesores quienes estemos a cargo finalmente de la evaluación de este curso propedéutico. Entonces, bueno, va a haber ahí algunas tareas y actividades que se van a asignar.
Y pues bueno, todo va a ser acorde de acuerdo a lo que vayamos a ver en el material. Pues sí, el material con el que nosotros, o más bien con el material que yo les comparta, en términos generales, tendría que ser suficiente para que ustedes puedan, pues obviamente, contestar esas tareas, esas actividades sin ningún problema. ¿Va? Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. Referencias bibliográficas. Bueno, aquí hay algunos libros que ustedes pueden consultar, auxiliares, para el estudio de aquellos temas en los cuales quieran profundizar. Entonces, les digo, puede ser cualquiera de ellos, aunque yo les recomiendo principalmente el libro de Denis Hill, de ecuaciones diferenciales con aplicaciones y modelado, y el libro de Boyce o de Prima, que son ecuaciones diferenciales y problemas con valores a la frontera, ¿no? Pero cualquiera de estos cuatro libros puede ser una excelente referencia o material de apoyo. Y sin embargo, pues la verdad es que en cuanto a las referencias bibliográficas de las ecuaciones diferenciales, pues tenemos todo un mundo ahí de opciones, ¿no? Realmente yo siempre pienso que el mejor libro es aquel con el que nosotros nos identificamos, en el sentido que hay libros que a veces por su diseño o el tratamiento de los temas, pues nos puede resultar a lo mejor más factible de utilizar, ¿no? Entonces, todos aquellos libros que sean de ecuaciones diferenciales ordinarias prácticamente abarcan los mismos temas y a veces lo que cambia solamente es el tratamiento o la nomenclatura, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, pues todo tiene que ser equivalente, ¿no? Ya es un conocimiento, pues, de hace mucho tiempo en cuanto a lo que se refiere a ecuaciones diferenciales. Entonces, realmente no tiene que haber mucha diferencia en cuanto a la concepción, ¿no? De los temas, ¿no? Y algunos sí, en algún sentido, en que utilizan herramientas computacionales actuales para poder, o más bien como herramienta auxiliar, para poder visualizar los conceptos, ¿no? O incluso para poder resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a depender de la referencia bibliográfica. Entonces, como les digo, en realidad ustedes pueden tomar eh, pues sí, cualquier libro que ustedes más les guste el tratamiento del tema sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y con ese puede ser su material de apoyo. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son en cuanto a las preliminares que tienen que ver como cómo se va a llevar el curso, cuáles son los temas, los objetivos, la metodología y referencias bibliográficas. Entonces vamos a platicar un poquito sobre lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a ver el concepto fundamental. Realmente una ecuación diferencial, si nosotros la queremos definir en palabras llanas y sencillas, se nos dice lo siguiente. Se nos dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, o también podemos tener una definición más sencilla en la que nos dice que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas y que se pueden clasificar por tipo, orden, grado y linealidad. Entonces, bueno, esas son ahí unas definiciones bastante sencillas de lo que es una ecuación diferencial, pero también nosotros podemos decir que se llama ecuación diferencial a una ecuación que liga la variable independiente, que en este caso puede ser x, y una función incógnita, que puede ser y de x, y sus derivadas de esta misma, que puede ser desde y' hasta yn. Entonces, bueno, esas ecuaciones tienen una forma muy específica de escribirse formalmente que ahorita vamos a ver. Después de la definición, pues bueno, nosotros debemos de entender dónde aparecen las ecuaciones diferenciales. Al principio, pues sí, cuando platicamos sobre las preliminares de este curso, les comenté, ¿no? Que las ecuaciones diferenciales, pues realmente aparecen en varias áreas del conocimiento formal, que van desde las más conocidas, que son las matemáticas, la física y la ingeniería, pasando por la química, la economía y la biología, sin mencionar pues obviamente todas las subdisciplinas que puedan existir dentro de estas ramas principales del conocimiento o disciplinas principales del conocimiento. Y pues prácticamente si nosotros estamos hablando del análisis de un fenómeno físico, de algún tipo de diseño de la teoría del control para algún sistema, puede ser mecánico, algún sistema de diseño que se presente dentro de la ingeniería, pues realmente nunca nos vamos a escapar de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales siempre aparecen como una herramienta fundamental del diseño, ¿no?
Y es por eso que es importante y es pues, ¿cuál sería la palabra? Pues es fundamental que nosotros conozcamos los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales, asimismo, conocer las metodologías que nos llevan a resolver precisamente este tipo de ecuaciones o los modelos más sencillos para poder realizar de forma correcta pues nuestro diseño y obviamente y conocer la solución y las interpretaciones de esas soluciones que nos llevarán a un diseño más óptimo o a un entendimiento mejor del fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces, pues obviamente si hablamos en cuanto al campo de las matemáticas, pues bueno, también ahí aparecen las ecuaciones diferenciales, en las cuales, bueno, se pueden desarrollar metodologías nuevas para poder pues, encontrar solución de ecuaciones diferenciales mucho más, ¿cuál sería la palabra? Pues sí, de una forma que pueda satisfacer eh, o pueda ampliar precisamente esa visión que se tiene de las soluciones clásicas de algunos problemas, ¿no? Como por ejemplo los problemas de propagación. De hecho, eso ya tiene que ver con unas ecuaciones diferenciales que se encuentran más adelante de las ecuaciones diferenciales ordinarias, por decirlo en sentido de cómo nosotros manejamos los temas, porque existen un tipo de ecuaciones, ¿no? Que son las ecuaciones diferenciales parciales, en las cuales se tratan pues muchos fenómenos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los problemas de propagación. Y por ejemplo, en los últimos años se han desarrollado, hay otras técnicas que tienen que ver con algún tema que se llama, déjenme recordar cómo se llama, series de potencia de parámetro espectral, en donde precisamente utilizando algunas herramientas ya un poco olvidadas, se ha vuelto a retomar, modernizando precisamente con las matemáticas actuales dichos temas para poder resolver problemas de propagación que pueden involucrar a las ondas electromagnéticas, a las ondas acústicas, ondas mecánicas, o por ejemplo problemas de mecánica cuántica donde se puede involucrar a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Solamente por ponerles un ejemplo de que es un área bastante activa, ¿no? De hecho, muchas veces se dice que en algunos casos, pues, ¿para qué estudiar más estos temas, si de alguna u otra forma pues ya están todos conocidos y ya son, ya no hay nada más que aportar, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de la investigación, pero no, de hecho desde el punto de vista de las matemáticas, como les digo, es un área muy activa en la cual cada año se van ahí haciendo aportaciones para poder resolver las ecuaciones diferenciales de forma más eficiente, tanto ecuaciones diferenciales ordinales como ecuaciones diferenciales parciales. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a leer un poco algunas cosas que vienen en este documento y les vamos a ir comentando. Y pues bueno, también nos dice que los problemas físicos y de diseño en la ingeniería conducen a la elaboración de modelos matemáticos y que es necesario conocer las herramientas del cálculo diferencial e integral para resolver esta clase de ecuaciones. Absolutamente de acuerdo, es lo que ya les había comentado. Si ustedes se van a enfrentar a algún tipo de análisis de problema de un fenómeno físico o del diseño de algún tipo de sistema, dentro de la ingeniería, seguramente se van a topar con algún tipo de ecuación diferencial en la cual van a tener que resolver ese modelo, imponer sus condiciones iniciales, o incluso en algunos casos condiciones de frontera, o las dos, para que puedan obtener una solución que satisfaga su modelo y a partir de él, pues ustedes llevarlo del modelo matemático a la realización precisamente del prototipo o del diseño final de su proyecto, de su propuesta, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder resolver o para poder interpretar también. No solamente se trata de resolver, sino también de interpretar las soluciones que nosotros encontremos a estas ecuaciones diferenciales que estemos fundamentando para el análisis de un fenómeno físico o de un problema de diseño dentro de la ingeniería. Y bueno, pues ahí, aquí viene algo de lo más importante, cómo identificar lo que es una ecuación diferencial. Y para ello, pues vamos a hablar de lo que es la clasificación de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, las ecuaciones diferenciales, bueno, lo relacionado directamente con la clasificación de las ecuaciones diferenciales es lo que les digo, ¿no? Poder identificar una ecuación diferencial para que nosotros la podamos clasificar
Hay algunos criterios muy específicos que son los que ahorita vamos a platicar y vamos a tratar y pues bueno, vamos a ver unos ejemplos. Y pues a partir de esa clasificación de ecuaciones diferenciales, pues nosotros, pues eso, vamos a poder formar en términos generales un criterio para que nosotros podamos aplicar cierto tipo de metodología muy específica para resolver un tipo de ecuación y en otros casos, pues bueno, siempre como les digo, va a ser fundamental que nosotros pues podamos identificar precisamente de qué tipo de ecuación a nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas nosotros vamos a necesitar? Entonces vamos a ver qué nos dice en cuanto a la clasificación de ecuaciones diferenciales y cuáles serían los criterios que nosotros necesitamos para hacer esa clasificación de las ecuaciones. Por lo tanto, podemos encontrar lo siguiente, que las ecuaciones pueden clasificarse por tipo, que es uno de los criterios, y que estas pueden ser ya sean ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales, ¿vale? Si nosotros vamos a tomar el criterio de la clasificación de la ecuación diferencial por tipo, vamos a tener que identificar si esta es una ecuación ordinaria o es una ecuación diferencial parcial. También vamos a aplicar el otro criterio, que es el orden, el cual nos dice que es el índice de la derivada superior que se presenta en la ecuación, el grado, que es el exponente que acompaña el término de la derivada de mayor orden en la ecuación, y la linealidad, si tiene la siguiente forma. Entonces, bueno, si nosotros escribimos algebraicamente la forma general de la ecuación diferencial lineal, podemos ver que es la siguiente, donde tenemos un coeficiente a n x que multiplica a la derivada de enésimo orden de y con respecto a x, más el coeficiente a n menos 1 de x que multiplica a la derivada enésima menos 1 de y con respecto a x, y así sucesivamente hasta llegar a un coeficiente a 1x por la primera derivada de y con respecto a x, más un coeficiente a 0x por la función y, que es la que satisface nuestra ecuación diferencial igual a g de x. En el caso de que la función g de x sea igual a 0, nosotros podemos estar hablando de que se trata de una ecuación diferencial homogénea, que también podría ser otro tipo de subclasificación de la ecuación diferencial. Ajá. Y pues bueno, de acuerdo a esta forma que nosotros estamos observando, precisamente es una combinación lineal de términos. Y aparte también podemos ver que existe una función y. Esa función y sus derivadas sucesivas van a ser las que van a satisfacer a nuestra ecuación diferencial que nosotros, pues bueno, tengamos presentes para poder encontrar precisamente mediante una metodología una solución, encontrar la forma explícita de esa función que satisface pues a nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, eh, nosotros estamos de cierta forma acostumbrados a resolver ecuaciones más sencillas que son, por ejemplo, las ecuaciones algebraicas, ¿no? En donde pues, precisamente tenemos una incógnita que es pues una variable algebraica en donde nosotros pues aplicamos algún tipo de metodología y podemos resolverla, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los polinomios, ¿no? Si ustedes se fijan, de cierta forma esto tiene una analogía con los polinomios, en los cuales en los polinomios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos alguna metodología que puede ser basada en los productos notables, como es la factorización, o puede ser la fórmula general, o, por ejemplo, división sintética para que nosotros encontremos las raíces de ese polinomio y pues obviamente encontrar la solución que satisface ese polinomio, ¿no? En este caso, utilizando esa analogía, pues tenemos una ecuación en donde pues la función incógnita o la incógnita va a ser precisamente una función, ¿no? Entonces, para poder encontrar esa función y como vemos en la ecuación misma, pues se involucran derivadas, lo que va o lo que quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar o tendremos que utilizar alguna herramienta eh, de, eh, ¿cuál sería la palabra? Pues alguna herramienta con las herramientas, bueno, una herramienta basada precisamente en las integrales o en las metodologías de integración para poder encontrar pues esa solución o esa función que satisface a nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay un problema en la clasificación de las ecuaciones diferenciales al principio para poder identificar estos elementos, que es precisamente el tipo, el orden y el grado, ¿no? Y por supuesto la linealidad. Para que nosotros identifiquemos la linealidad, tenemos que tomar en consideración principalmente dos propiedades, ¿no? Esas dos propiedades son las siguientes, que son
que la variable dependiente y así como todas sus derivadas, desde y' hasta la y enésima, son de primer grado, es decir, que la potencia de cada uno de los términos que involucra a y es 1. ¿Vale? Y de hecho eso lo podemos observar directamente aquí, ¿no? Por ejemplo, la función y, que es la que satisface a nuestra ecuación o la función incógnita, em, en un sentido, podemos observarlo, ¿no? ¿Cuál es el exponente que acompaña a y? Pues es 1. ¿Cuál es el exponente que acompaña a su primera derivada con respecto a x? También es 1. ¿Cuál es el exponente que acompaña a la derivada enésima de y con respecto a x? También es 1. ¿Y cuál es el exponente que acompaña a la derivada enésima de y con respecto a x? También es 1. Dado el caso que alguno de estos elementos encontráramos que la potencia que lo acompaña es diferente de 1, eso rompería precisamente con el concepto de linealidad que nosotros o que se está proponiendo para poder hacer la clasificación de la ecuación y ya no sería una ecuación lineal, ¿vale? Entonces, ese es uno de los, sí, es una de las propiedades fundamentales de la linealidad que nosotros debemos observar para poder clasificarla de forma correcta. Y la otra propiedad es que los coeficientes desde A0 hasta N que multiplican a cada una de, bueno, a la función y a sus derivadas sucesivas, dependen a lo sumo de la variable independiente X, o incluso pueden ser valores constantes, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el caso de que tengamos dependencia de alguna otra variable diferente a la variable independiente, pues bueno, ahí estaremos hablando de que no se trata de una ecuación diferencial lineal, ¿no? Y esto, pues bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Pues precisamente para que nosotros podamos ver si algún tipo de metodología que conocemos lo podemos aplicar directamente para resolver la ecuación o si necesitamos algún otro tipo de metodología o algún otro tipo de conceptos diferentes a los que ya conocemos para poder resolver la ecuación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de primer orden, escrita solamente en su formalismo algebraico, donde tenemos un coeficiente A1x que multiplica la derivada de primer orden de y con respecto a x, más un coeficiente A0x por y, que es igual a g de x. Esta sería la forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, y por lo tanto, una ecuación diferencial de segundo orden tendrá la forma de un coeficiente A2x que multiplica la derivada de segundo orden con respecto a x más un coeficiente a 1x que multiplica a la derivada de primer orden de y con respecto a x más un coeficiente a 0x por y igual a g de x. Entonces aquí son dos ejemplos de una ecuación diferencial lineal de primer orden y de segundo orden que siguen precisamente la forma general de nuestra ecuación diferencial lineal, ¿vale? Entonces, bueno, algunos ejemplos de clasificaciones de ecuaciones, pues vamos a verlos. ¿Vale? Vamos a platicar un poco, bueno, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo se aplican precisamente estos criterios de los que acabamos de platicar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre clasificación de ecuaciones diferenciales. En este caso tenemos una ecuación diferencial que es la derivada de primer orden de y con respecto a x es igual a 2 por e a la menos x, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios que acabamos de ver para la clasificación de las ecuaciones, podemos utilizar cuatro criterios precisamente, que es principalmente de qué tipo es, cuál es el orden, el grado y si es lineal o no lineal. Entonces hay que identificar esos elementos en la ecuación diferencial en cuestión, en la que estemos nosotros analizando, que queramos clasificar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de ecuación nosotros podemos encontrar solamente de dos tipos, que puede ser ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial. Las ecuaciones, ¿cómo se identifican, no? Porque seguramente la tipografía sería la forma más sencilla, ¿no? Ya que precisamente cuando nosotros marcamos una diferencial ordinaria, pues aparece este símbolo, ¿no? Tenemos la D clásica, la D minúscula, indicando que se trata de una diferencial ordinaria. Y cuando nosotros tenemos una diferencial parcial, pues bueno, nos aparece una D que es un poquito más curviada, como ya lo veremos más adelante en otro ejemplo, pero pues obviamente hay un criterio formal, ¿no? Para que nosotros podamos identificar si se trata de una ecuación diferencial ordinaria y no. Y entonces, ¿ese criterio cuál es? Es que la función incógnita depende solamente de una variable independiente. En este caso es cuando se le llama que tenemos pues una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Entonces, aparte de que nosotros identificamos en el operador de diferenciación
la tipografía, también nosotros podemos ver la dependencia, ¿no? De la función. En este caso, por ejemplo, en este operador diferencial solamente aparece y, ajá, que es la variable dependiente, y vemos que se deriva con respecto a x, ¿no? Entonces eso nos implica que hay una dependencia solamente de la variable x, entonces nosotros podemos decir que se trata de una ecuación diferencial ordinaria. Ajá. Y ahí, ahí tendremos el primer punto, ¿no? El primer paso de la clasificación, que entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Luego nos dice que es de orden uno. ¿Por qué es de orden uno? Pues bueno, es de orden uno porque la derivada mayor que se encuentra, o de mayor orden que se encuentra en nuestra ecuación, pues es la primera derivada, ¿no? Entonces es una derivada de orden uno. ¿Cuál es el grado de esta ecuación? Pues es de grado uno. Recuerden que para que nosotros podamos identificar el grado, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el exponente que acompaña a la derivada de mayor orden de nuestra ecuación. En este caso, la derivada de mayor orden, pues esta es esta derivada de orden uno, que es la única que aparece, y el exponente que la acompaña, pues es de grado uno. Podemos hacer un ejercicio mental en el cual, pues nosotros podemos poner paréntesis y podemos indicar la potencia. En este caso sería una potencia uno. Entonces, por lo tanto, decimos que es de grado uno. ¿Vale? Si, por ejemplo, en lugar de que tengamos un uno, tuviéramos no sé, un 3 por ejemplo, que esa derivada de primer orden estuviera elevada a la tercera potencia, entonces ya nosotros tendríamos lo que es una ecuación diferencial ordinaria de orden uno, pero de grado 3, ¿vale? Entonces ahí está la situación. Luego, ¿qué nos dice? Que podemos clasificarla por si se trata de una ecuación lineal o no lineal. Entonces, aquí nosotros pues podemos establecer que se trata de una ecuación diferencial lineal. Precisamente lo de la linealidad va de la mano con el grado de la ecuación, ¿no? Aquí no observamos en algún otro término donde aparezca la función y que satisface a nuestra ecuación y solamente aparece la primera derivada con respecto a x o la derivada de orden uno, el de y con respecto a x. Entonces, por lo tanto, podemos identificar fácilmente el orden y el grado. Entonces, pues como quedamos que es de grado uno, nosotros podemos decir que posiblemente sí se trata de una ecuación diferencial lineal. Y aparte de eso, coeficiente, ¿no? Aquí, si nosotros hacemos también el ejercicio mental, que podría ser, nada más que aquí, pues bueno, lo vamos a escribir. po- En realidad, pues tenemos un coeficiente, ¿no? Ese coeficiente es uno. Entonces, ese coeficiente es constante, no depende de X y tampoco de otra variable que podría ser Y. Entonces, esto también nos da la pauta a que nosotros la podamos clasificar como una ecuación diferencial lineal, ¿vale? Entonces, eso es en cuanto a la clasificación de esta ecuación diferencial. Claro, algunas veces nosotros buscamos enraizadamente, por decirlo de alguna forma, esta forma general, ¿no? Hay otras que cuando nosotros vemos, pues precisamente la ecuación nos costaría un poquito de trabajo identificarla, pero pues aquí en este caso ustedes se pueden dar cuenta que lo que tenemos es este término donde tenemos a 1x por la o por la derivada de primer orden de y con respecto a x igual a g de x, donde g de x pues sería 2 por e a la menos x, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos identificar que el coeficiente a1x corresponde a uno y pues bueno, solamente tenemos la primera derivada con respecto a x o bueno, la primera derivada de y con respecto a x y pues tenemos g de x y todos los demás elementos serían cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nosotros podemos decir que se trata de una ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a los criterios o cómo aplicamos los criterios para la clasificación de esta ecuación. Vamos a ver otra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta siguiente ecuación, que es la derivada de primer orden de y con respecto a t, que en realidad sería la derivada parcial de primer orden de primer orden de y con respecto a t, que sería igual a la derivada parcial de primer orden de x con respecto a t, más k por x, menos la derivada parcial de primer orden de y con respecto a la variable s. Y entonces, pues bueno, como les decía, aquí por la tipografía,
por lo regular, cuando encontramos este operador diferencial, nosotros sabemos que se trata de una ecuación diferencial parcial. Pero por otro lado, una de las funciones que satisface nuestra ecuación diferencial, que en este caso sería la función y, nosotros podemos observar que depende de dos variables, ¿no? Entonces, en este caso depende de una variable t y de una variable s. Entonces, ahí ya también nos da una idea de que se va a tratar de una ecuación diferencial parcial. Ustedes recuerdan que para que tengamos una ecuación diferencial ordinaria, entonces la función incógnita solamente depende de una variable, ¿no? Mientras que en este caso una de nuestras funciones incógnitas depende de dos variables. Entonces ahí de entrada ya nosotros sabemos que se trata de una ecuación diferencial parcial. También tenemos a x que tiene una dependencia de la variable t, pero seguramente podría ser que también tuviera una dependencia de una segunda variable, ¿no? Entonces por eso también se le aplica el operador de diferencial, pero parcial. Y luego, ¿qué otra cosa tenemos? Ya quedamos que es parcial, tenemos que identificar el orden y bueno, aquí tendremos que analizar todas las derivadas que aparecen en nuestra ecuación y pues bueno, podemos identificar claramente, ¿no? De que tenemos puras derivadas de primer orden, ¿no? Por lo tanto, nosotros establecemos que se trata de una ecuación diferencial de orden 1. Luego, ¿de qué grado es? Todos los términos donde aparece el operador de diferenciación parcial son de orden 1. Vamos a ver cuál es el exponente que acompaña cada uno de esos términos. Entonces aquí es un exponente 1, aquí también un exponente 1 y aquí un exponente 1. Recuerden, si no lo visualizan, podemos hacer el ejercicio de poner entre paréntesis y vemos cuál es la potencia, ¿no? Que acompaña a estos operadores, ¿no? Ajá. En todos ellos, en donde aparece la derivada parcial, aparece siempre el operador 1, ¿no? Perdón, la potencia 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros establecimos que se trata de una ecuación diferencial de grado 1. Y después, pues claramente podemos ver que es lineal, ¿no? Tenemos primero que todos los operadores diferenciales son de grado 1 y después, pues todos los coeficientes que nos acompañan, que serían los coeficientes del tipo AKX o ANX, son uno, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos decir entonces nosotros o podemos concluir que definitivamente se trata de una ecuación diferencial lineal. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Y tenemos la ecuación x cuadrada y por y prima más x por y prima más y igual a cero. Entonces, bueno, en este caso es una nomenclatura alternativa, en donde, pues bueno, por ejemplo, y' será igual a lo siguiente, que es la derivada o la derivada de primer orden de y con respecto a x. Entonces, bueno, esta nomenclatura se utiliza precisamente para economizar por la escritura de la ecuación, ¿no? Para hacerlo de forma más rápida y abreviada. Entonces, vamos a volver a escribirlo porque se ve muy feo eso. Entonces, por ejemplo, y', pues aquí correspondería, pues corresponde a la derivada de segundo orden de y con respecto a x, ¿vale? Entonces, esa es una forma alternativa, las primas y' o y', para poder escribir las derivadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros también podemos ver, ya una vez que desciframos qué significa esta nomenclatura, que la dependencia, ¿no? De la variable y es con respecto a una sola variable, que es precisamente x. En este caso, ¿no? Obviamente las variables pueden cambiar, ¿no? Dependiendo también del tipo de fenómeno o tipo de problema que nosotros estemos analizando. Entonces, por lo tanto, ¿qué clasificación le podemos dar a esta ecuación? Pues primero que se trata de una ecuación diferencial ordinaria. Ajá. Después de qué orden es, hay que buscar cuál es la derivada de mayor orden que aparece en nuestra ecuación. Pues claramente es esta derivada de segundo orden, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Y cuál es el grado? Aquí lo que tenemos que identificar, bueno, una vez que nosotros identificamos la derivada de mayor orden, tenemos que ver cuál es el exponente que la acompaña. El exponente que la acompaña es 1. Recuerden, podemos hacer el ejercicio tal de poner entre paréntesis al operador de derivada para ver cuál es el exponente que lo acompaña. Aquí claramente pues es 1, ¿no? Entonces nosotros decimos que es de grado 1
y nos falta ver si es lineal. Aquí fácilmente podemos identificar la forma general de la ecuación, ¿no? Que es esta, ¿no? Ajá. Entonces, directamente es una ecuación diferencial lineal, pero aparte vamos a identificar los dos, o más bien, ajá, los dos elementos o los dos conceptos fundamentales para ver si es lineal. Una que nos dice que la función y sus derivadas sucesivas, o sea, la función incógnita que satisface nuestra ecuación y sus derivadas sucesivas, deben de ser de grado uno, o sea que todos deben de estar acompañados de un exponente uno. Si se fijan, aquí se cumple. Y está elevado al exponente uno, y' está elevado al exponente uno, y como ya lo vimos anteriormente, y' también está elevado al exponente uno. Y luego, la otra característica que debemos observar es que los coeficientes que multiplican a nuestra función y a sus derivadas, o que acompañan a esa función y sus derivadas, a lo sumo deben de depender de la variable independiente, ¿no? Ajá, vamos a ver esto que nos dice aquí. Dice los coeficientes A0, A1 hasta AN, de y hasta ya la y enésima, dependen a lo sumo de la variable independiente X. Entonces aquí lo podemos ver claramente. Por ejemplo, aquí el coeficiente de Y es uno, no depende de X, pero es un valor constante, entonces es aceptable. El coeficiente que acompaña a y' es x, depende de x, es totalmente aceptable. Y y', su coeficiente, que es x cuadrada, depende de x. Entonces, por lo tanto, también es aceptable. Entonces, entonces, como cumple esos dos criterios de linealidad, pues entonces podemos decir que efectivamente es una ecuación diferencial lineal. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente ecuación, que es y por y', más x cuadrada por y igual a x. Entonces, primero vamos a identificar de qué tipo de ecuación se trata, si de una ecuación diferencial ordinaria o parcial. De acuerdo con lo que platicamos en el ejercicio anterior, podemos ver claramente que se trata de una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Por el tipo de operador diferencial que aparece. Luego, ¿de qué orden? Vamos a buscar cuál es la derivada de mayor orden que aparece en nuestra ecuación diferencial. Pues es este, ¿no? Que es y', ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos ahí es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Y después de qué grado es? El exponente que acompaña esta derivada de segundo orden es un exponente uno, por lo tanto es de grado uno. Y podemos ver si es lineal o no lineal. Vamos a analizar cuáles son los criterios de linealidad de nuevo. Em, Debemos identificar, ¿no? La función y y sus derivadas, ¿no? Entonces aquí tenemos a la función y también y y su derivada, que es esta derivada de segundo orden. Si nosotros hacemos igual el ejercicio para visualizar cuáles son las potencias, ajá, cuáles son, pues sí, los exponentes que nos acompañan, aquí en este caso sería uno, aquí para y' también sería uno, y para y, que está aquí, y apenas, si lo podemos escribir, también es uno, ¿no? Entonces, bueno, relativamente podríamos decir que ya como, o más bien, sí podríamos decir que a lo mejor sí está cumpliendo el primer criterio de linealidad. Pero vamos a ver el segundo. En el segundo nos dice que todos los coeficientes deben de ser constantes o deben depender a lo sumo de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es x. Entonces aquí podemos encontrarnos que tenemos x cuadrada por y. Entonces este coeficiente pues depende de x, ¿vale? No hay problema. Pero acá tenemos este coeficiente que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a x, o la derivada de segundo orden de y con respecto a x, ¿no? Pero de quién depende, o más bien quién es la misma variable y. Entonces, por lo tanto, aquí ya no se cumple con ese criterio de linealidad. Y lo que estamos observando entonces, como no se cumple ese criterio, que es una ecuación diferencial no lineal. ¿Vale? Entonces, esta ya tenemos su clasificación, es ordinaria, orden 2 grado uno, y es una ecuación no lineal. Luego tenemos la siguiente ecuación. Entonces ya, de acuerdo a los ejemplos premios que hemos visto, es más rápido, ¿no? De entrada podemos ver que es una ecuación diferencial parcial. ¿De qué orden es? Pues es de orden 2, porque esta es la derivada de mayor orden que encontramos. ¿Cuál es el exponente que la acompaña? Es un exponente uno, por lo tanto es de grado uno. Y se trata de una ecuación diferencial lineal, ¿no? Igual podemos observar que las derivadas que aparecen todas tienen un exponente o que están acompañadas de un exponente uno, y los coeficientes que acompañan precisamente a esos operados de derivada son coeficientes constantes que son también uno. Entonces, pues también cumple con la linealidad o los criterios de linealidad sin problema, ¿no?
¿vale? Entonces, eso sería, ¿no? Hay otros ejemplos, pero bueno, son un poco repetitivos, son de análisis y pues con los ejemplos que hemos visto, seguramente ustedes ya podrán hacer la clasificación. De hecho, esa va a ser una de sus actividades, que hagan la clasificación de ecuaciones diferenciales. Ajá. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación de ecuaciones diferenciales. Vamos a continuar con el contenido y vamos a ver un poco sobre los conceptos generales. Y nos dice que la forma general de una ecuación diferencial, si nosotros la queremos escribir formalmente, tiene la siguiente, o se puede escribir de la siguiente forma, que sería una eje mayúscula de x, y b' hasta la y enésima, que esto sería igual a cero, donde x representa lo que es la variable independiente y y es la variable dependiente. Y y' hasta la y enésima son las derivadas sucesivas, y y es la función incógnita, o sea, es la función que nosotros vamos a buscar y que va a satisfacer a nuestra ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esta nomenclatura formal, nosotros podemos escribir una ecuación diferencial de primer orden. Para escribir la ecuación diferencial de primer orden, tendría la siguiente forma, que sería f, x, y' igual a cero. Entonces, pues nosotros podemos despejar a y' de esta ecuación para que nosotros pues podamos hacer el tratamiento y poder encontrar precisamente la solución a la función que satisface nuestra ecuación. Si nosotros ya despejamos y' de esta expresión general, lo que tenemos es que y' será igual a fx de y, que es una función de dos variables. Esto ya se parece un poco más a la nomenclatura que nosotros conocemos directamente de los libros de textos, donde y' es equivalente a la nomenclatura que ya nosotros habíamos visto, que es la primera o la derivada de primer orden de y con respecto a x, igual a una función fx de y. ¿Va? Entonces, la cual podemos decir que es una ecuación diferencial, pues obviamente ordinaria, de primer orden, de grado uno y lineal, de acuerdo a la clasificación que nosotros hemos visto. Asimismo, podemos hacer un ejercicio de reforzamiento en donde nosotros podemos encontrar la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden, que sería f mayúscula de x, y b' igual a cero. Entonces tendremos que despejar a y', entonces nos tendría que y' es igual a fx de y'. Entonces, por lo tanto, una ecuación de enésimo orden diferencial tendría la forma de la enésima derivada de y, que sería igual a fx de y hasta la y n-1, donde n-1 sería la derivada enésima menos uno de la función y que satisface a nuestra ecuación diferencial. Y todo eso dado en un intervalo definido para x, que es de a b. Entonces, de acuerdo con esta nomenclatura, nos dice que existe una función phi, tal que sus derivadas sucesivas desde phi' hasta la phi enésima satisfacen a la ecuación diferencial. Entonces, esto formalmente se escribe de la siguiente forma, que sería la enésima derivada de la función phi, sería igual a f de x, phi de x hasta la enésima derivada. Bueno, aquí sería n-1. De hecho, aquí hay una nomenclatura. Aquí tiene que ser n menos uno, o sea, la derivada enésima menos uno, ¿no? Ajá, de phi de x, ¿no? Que es la solución de nuestra ecuación diferencial y sus derivadas sucesivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial se puede escribir como y igual a phi de x, ¿no? Donde phi de x, pues va a ser la función que va a satisfacer a nuestra ecuación diferencial. Vamos a corregir esto, espérenme, hay un minutito para corregir precisamente esta nomenclatura, ¿no? Entonces, perfecto. A ver, ya debe aparecer corregida. Aquí está, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos de forma correcta nuestra nomenclatura, ¿no? De la función que satisface a nuestra ecuación diferencial y, por supuesto, sus derivadas sucesivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí recuerden que debe ser la enésima derivada menos uno de la función phi de x, que es la función phi de x, es la que satisface a nuestra ecuación diferencial ordinaria. Entonces, bueno, esta es la nomenclatura formal, ¿no? Para poder entender cómo escribimos una ecuación diferencial de diferente orden y también para poder comprender que debemos encontrar una función que satisfaga a nuestra ecuación diferencial. Entonces es ahí donde entran precisamente las diferentes metodologías para poder encontrar esta función y igual a phi de x, que va a ser la función que va a satisfacer pues precisamente la ecuación diferencial que nosotros estemos tratando. Nosotros primero vamos a tratar, por lo menos en este capítulo del temario,
puras ecuaciones diferenciales, pues prácticamente de primer orden, ¿no? Entonces, ahí hay algunas técnicas preestablecidas o más bien muy bien establecidas para poder encontrar precisamente esta función, ¿no? Entonces, el tipo de ecuaciones que nosotros vamos a tratar por el momento serán de esta forma, ajá, que son ecuaciones diferenciales, pues prácticamente de primer orden, ¿no? Entonces, vamos a platicar también sobre la solución de una ecuación diferencial. Claro está que nosotros, pues bueno, ya sabemos ahora que tenemos una ecuación diferencial y que esa ecuación involucra a una función incógnita y a sus derivadas, ¿no? Entonces, esa ecuación diferencial puede estar fundamentada matemáticamente o puede estar basada precisamente en el análisis de un fenómeno físico o podría también estar directamente relacionada con el diseño de algún tipo de prototipo, ¿no? En alguna disciplina de la ingeniería. Entonces aquí lo importante, pues, es precisamente encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Muchas veces algunas ecuaciones diferenciales tienen soluciones que son triviales o incluso que son intuitivas. Esto tiene que ver directamente en cuanto a nuestra habilidad, ¿no? Para poder visualizar el manejo sí, el manejo o el comportamiento de algunos tipos de funciones. Por lo regular, siempre que nosotros buscamos una solución de una ecuación diferencial, pues siempre buscamos que sea una función analítica y aparte de que sea una función analítica, que sea una función bien comportada, ¿no? Por eso regularmente aparecen funciones como funciones exponenciales, funciones trigonométricas o algún tipo de función que nosotros ya conocemos cómo se comportan, ¿no? Esto siempre pues para nosotros es una ventaja porque entonces la función nosotros la podemos describir y podemos interpretar el resultado, ¿no? Que estamos obteniendo, ¿no? Para los fines que nosotros queramos, que es precisamente la interpretación de un fenómeno físico, o por ejemplo, en algunos casos, para la estabilidad de algún tipo de sistema en específico. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí sencillos de lo que se trata de una solución de una ecuación diferencial. Si nosotros tenemos fundamentada nuestra ecuación diferencial y esta ecuación está, pues, fundamentada desde el punto de vista matemático de forma correcta, pues en términos generales podríamos decir que debe de tener alguna solución. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden y lineal que es la derivada de primer orden de la función r de t con respecto a t será igual a menos k por la función r de t. En este caso, tenemos que la función r de t es igual a c por e a la menos kt. En este caso, hasta ahorita no nos importa de dónde salió la solución. Simplemente nos están dando esa propuesta de función para solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tendremos que hacer nosotros para verificar que efectivamente es solución esa función esta función RT de esta ecuación diferencial? Sustituir explícitamente el valor de RT, de R de t en nuestra ecuación diferencial. Si lo sustituimos, tenemos lo siguiente, que sería la derivada de primer orden de c por e a la menos kt con respecto a t debe ser igual a esto que tenemos aquí, que es menos k por r de t. Si nosotros derivamos, entonces c es una constante, sale fuera del operador de derivada, y tendremos que derivar la función exponencial con respecto a t, o sea, tendremos que derivar su argumento, y al hacer la derivación del argumento, nos queda que es menos k por c por e a la menos kt. Y esto que sería igual, tendría que ser igual a menos k por r de t, pero r de t es la función que satisface nuestra ecuación, entonces nos quedaría como menos k por c por e a la menos kt. Entonces aquí nos indica que esta función que se está proponiendo es solución de nuestra ecuación diferencial. En este caso, incluso esta podría ser un tipo de solución intuitiva, ¿no? Cuando nosotros, pues ya conocemos cómo operan las ecuaciones diferenciales, cuáles son el tipo de funciones que muchas veces satisfacen a estos sistemas, a veces podemos proponer intuitivamente cuál sería la solución de una ecuación diferencial, basada precisamente en el comportamiento de la función y sus derivadas, y que nosotros veamos que puede satisfacer a la ecuación diferencial. Es por eso que en muchos casos, cuando nosotros analizamos problemas de propagación de cierto tipo de energía, por ejemplo, como les decía, ondas electromagnéticas, ondas acústicas, ondas mecánicas, eh, por lo regular las soluciones siempre aparecen funciones trigonométricas o, por ejemplo, la función exponencial.
porque pues bueno, satisfacen muy bien las condiciones iniciales y muchas veces también las condiciones de frontera, ¿no? Que son cosas un poquito más avanzadas, pero bueno, es precisamente para que ustedes tengan ese panorama. Después aquí podemos ver también lo siguiente, tenemos que verificar lo siguiente, tenemos dos funciones, tenemos una función y1 de x que es igual al coseno de x y y2 que es igual a seno de x. Hay que verificar que sean solución de la ecuación y' más y igual a cero, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros también podemos perfilar que efectivamente estas funciones que se están proponiendo pueden ser solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Vale? Esto dado por qué? Porque nosotros ya conocemos también cómo se comportan, ¿no? Las derivadas de estas funciones, ¿no? Entonces eso ya nos da un panorama de qué es lo que posiblemente va a suceder con estas soluciones. Entonces vamos a verificar la primera función, que es y1x, bueno, ajá, y1 de x igual a coseno de x. Vamos a ver si satisface nuestra ecuación diferencial. Entonces, esta es la función original. Su primera derivada sería menos seno de x. Su segunda derivada sería menos coseno de x. Entonces hay que sustituir. Ahora, si tenemos la ecuación original y' más y igual a cero, pues lo sustituimos por la función y1 de x. Entonces sería la segunda derivada de y1 de x más la función y1 de x igual a cero. ¿Quién es la segunda derivada de y1 de x? Es menos coseno de x. ¿Y quién es la función y1 de x? Es coseno de x. Entonces, al sumar menos coseno de x más coseno de x nos da que es cero. Entonces, satisface nuestra ecuación diferencial. Algo similar va a suceder con la otra función que se propone como solución de esta ecuación, que sería seno de x, ¿no? Entonces, su primera derivada es coseno de x y la segunda derivada sería menos seno de x. Al sustituirlo en la ecuación, la segunda derivada es menos seno de x más la función original que es seno de x. Al sumarlas, pues nos darían cero. Entonces, también se verifica que es solución de la ecuación. Entonces, aquí tenemos dos funciones que son solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces también podemos hacer una combinación lineal de la solución o de las soluciones de una ecuación. Por lo tanto, podemos sumar ambas funciones para obtener una solución completa de esta ecuación. Y también tendría que satisfacer efectivamente pues bueno, que se cumpla la igualdad, ¿no? De esta ecuación. ¿Eso cómo sería? Tendremos una función y de x que sería igual a la suma de y1x más y2x, lo que esto nos llevaría a que la función de y de x sería igual a coseno de x más seno de x. Si nosotros derivamos esta función y de x dos veces, obtenemos que es menos coseno de x menos seno de x. Al sustituirlo en la ecuación que nosotros tenemos sería y' de x más yx. Entonces y' de x, ¿quién es? Es menos coseno de x y menos seno de x. Más yx. ¿Yx quién es coseno de x más seno de x? Al sumar, se anulan los términos, se hacen cero y también satisface nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña anotación que nos dice que en ocasiones es posible verificar que algunas funciones sencillas son soluciones y a lo que podemos llamar que son soluciones triviales o incluso intuitivas, como en estos casos de este tipo de ecuaciones, ¿no? Y pues este tipo de funciones, ¿no? Que definitivamente satisfacen a nuestras ecuaciones y no tenemos que aplicar metodologías tan complejas para poder encontrar la solución. Claro, esto es, les digo, de forma intuitiva y obviamente formalmente siempre tendremos que justificar de dónde sale esa solución, ¿vale? Aunque nosotros sepamos cómo se comporta la función y aunque intuitivamente la función satisfaga nuestra ecuación diferencial, siempre tiene que haber una metodología para que justifique la respuesta que nosotros estamos dando, ¿vale? No podemos sacarnos, vamos a utilizar lenguaje coloquial o voy a utilizar lenguaje coloquial, no podemos sacarnos de la manga así las soluciones de las ecuaciones, ¿no? Siempre, ¿cuál sería la palabra? Siempre es una obligación justificar la solución de la ecuación diferencial o de las ecuaciones diferenciales por una metodología ya formalmente establecida dentro de las metodologías matemáticas o el análisis matemáticos de las ecuaciones diferenciales. Esto es simplemente para que vean que la solución de una ecuación diferencial es una función y que esa función, al momento de sustituirla en nuestra ecuación diferencial, tiene que satisfacerla, o sea, se tiene que cumplir la igualdad, ¿vale? Eso es el objetivo principal de este ejercicio, ¿vale? O de esto que les estoy mostrando. Entonces vamos a ver. Ya platicamos sobre los conceptos generales, sobre la ecuación y una ecuación diferencial.
Y pues bueno, vamos a leer un poquito algunas cosas que nos dice en esta presentación y algunas sí las comentamos, ¿no? Nos dice que muchas veces no es tan sencillo obtener las soluciones de las ecuaciones diferenciales. En efecto, de hecho, hay muchas ecuaciones diferenciales que hasta el momento no tienen solución, ¿no? Entonces, en algunos casos, la mejor forma de encontrar una solución es mediante alguna aproximación. Por eso existen diferentes metodologías, con métodos numéricos o análisis numérico para que nosotros podamos aproximar precisamente soluciones para esas ecuaciones, ¿no? Entonces, seguramente alguno de ustedes se va a topar con este tipo de retos o problemáticas para encontrar una solución de la ecuación diferencial y lo que van a tener que hacer es utilizar alguna metodología, ¿no? Numérica para poder aproximarse a la solución de la ecuación, ¿no? Luego nos dice que dada la ecuación siguiente que tenemos aquí, que es la enésima derivada de y es igual a f de x y hasta la derivada n-1 de y, ¿cómo es posible decir si tiene solución? Esta pregunta está relacionada con la existencia de una solución de la ecuación. Bueno, pues lo primero sería para responder esa pregunta que nosotros pues encontráramos, primero identificar qué tipo de ecuación nosotros tenemos, ¿no? Eso tendría que ver directamente con la clasificación y después, de acuerdo a las metodologías que nosotros conocemos, si podemos aplicar esas metodologías para poder encontrar una solución y ver que la satisfaga. Entonces, hay ocasiones en que nosotros podemos encontrar una solución de nuestra ecuación diferencial pero no cumple los requerimientos de un teorema que se llama el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Entonces, esos requerimientos es que nuestra ecuación diferencial la podamos escribir como una función de dos variables, f(x) de y que esa función sea continua en lo que sería, ¿cuál sería la palabra? En un recinto, ¿no? En un recinto de, y pues bueno, es ahí donde nosotros, pues tenemos que establecer que sea, pues precisamente una función continua, ¿no? ¿Y qué otra? Pues que nosotros también derivemos esa función con respecto a y que también sea continua en ese recinto, entonces debe existir dos puntos, ¿no? Que sea x0 y y0, como se le llama, en donde se debe de satisfacer una condición, que es lo que se le llaman las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, bueno, para ilustrar un poquito eso, lo que tenemos acá, en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el eje X y el eje y nosotros tenemos un recinto, ¿no? Este es el origen, esto es X y esto es Y, ¿no? Entonces, la solución de una ecuación diferencial al final de cuentas es una curva en el plano, ¿no? Que es una curva integral, ¿no? Ajá, supongamos que esa es la solución de nuestra ecuación y nuestra ecuación, recuerden que la podemos escribir de la forma y' sería igual a fx de y, ¿no? Fx de y. Ajá. Y aquí tenemos un punto. Ajá. Ese punto lo vamos a llamar x0 o se va a encontrar en x0 y y0. Entonces, bueno, esta función f de x que caracteriza nuestra ecuación diferencial como una función de dos variables, debe ser una función continua de dos variables en este recinto que nosotros escogimos en el plano XY. Y también debemos de tener una segunda condición, que esta función fx de y admite una derivada parcial de f con respecto a y. Sería una deriva, debemos derivar esa función con respecto a y. Y esta debe ser continua con respecto a x y y en este mismo recinto, ¿vale? En este recinto que nosotros acabamos de escoger. Entonces, bueno, se dice que existe una y solo una solución y, que es igual a phi de x, o sea, una función que satisface nuestra ecuación diferencial y que satisface una condición que va a pasar por los puntos x0 y y0, que es precisamente, o se les llama que son las condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, a este problema de la búsqueda de una solución con las condiciones iniciales se le llama, pues, el problema de Cauchy, ¿no? Em,
¿Qué nos dice este teorema sobre la solución de una ecuación diferencial? Pues de hecho, estas dos condiciones son condiciones suficientes para la existencia de una solución, mas no son necesarias. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces podemos encontrar soluciones de nuestra ecuación diferencial que no cumplen estos criterios, pero sí son solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Vale? ¿A qué va esto? Que muchas veces nuestra ecuación diferencial no solamente tiene una solución única, sino que puede haber otras funciones que satisfacen a nuestra ecuación diferencial y que no precisamente las podemos encontrar directamente con las metodologías que nosotros aplicamos para encontrar la solución de la ecuación diferencial en cuestión, ¿no? Entonces sí, es algo un poquito, por decirlo de alguna forma, bastante filosófico, pero a eso se refiere, ¿no? En cuanto a decir si es posible decir que sí tiene una solución, ¿vale? Nosotros podemos decir que si cumple ese teorema de existencia y unicidad, o sea que si satisfacen las condiciones necesarias, pues entonces sí podemos decir que tiene una solución la ecuación diferencial, ¿no? O más bien que son las condiciones suficientes para que tenga una solución esa ecuación diferencial, mas no son necesarias porque hay funciones que pueden satisfacer a nuestra ecuación diferencial y no cumplen precisamente con esos dos criterios, ¿no? De que f de x de y sea continua y que la derivada parcial de esa función f de x de y con respecto a y también sea continua y que estén definidos los puntos x0 y y0, que serían las condiciones iniciales. Entonces, pues bueno, también es solución, pero no satisface ese teorema de existencia y unicidad, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice que esta pregunta está relacionada precisamente con la existencia de una solución de la ecuación y que el hecho de que nosotros podamos escribir una ecuación de la forma general, como ya lo hemos visto, no significa que exista una función y que es igual a phi de x que la satisfaga, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchas veces que hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución, entonces hay que encontrar una aproximación, ¿no? Entonces, pues como va a ser por medio de una metodología numérica, pues no va a ser realmente una función analítica la que va a ser solución de nuestra ecuación diferencial, sino que tendría que ser o más bien va a ser una aproximación. Y pues bueno, de ahí mismo se desprende que no todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones. Entonces siempre hay que buscar caminos alternativos o metodologías alternativas que nos acerquen este, a una aproximación de la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, ahí está esa cuestión, ¿no? Seguramente alguno de ustedes, como les digo, se va a tener que enfrentar a este tipo de problemáticas y aplicar algún tipo de análisis numérico o metodologías o métodos numéricos utilizando herramientas computacionales para encontrar la solución de una ecuación diferencial. Luego, ¿qué nos dice? Que en el caso de que la ecuación tenga solución, otra pregunta es, ¿tendrá otras soluciones? Si la respuesta es sí, sí surge otra pregunta. ¿Qué condiciones son necesarias para obtener una solución específica? Esto es la cuestión de la unicidad. Bueno, eso está relacionado directamente con las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos acá bueno, pues de hecho aquí está, ¿no? La ecuación que vimos, ¿no? Anteriormente, donde tenemos que es bueno, la primera deriva, no, o la derivada de primer orden de r con respecto a t, que es igual a menos k por r, donde r de t es igual a c por e a la menos kt. Esta solución de nuestra ecuación diferencial, pues vimos que sí la satisface, ¿no? Más bien esta función r de t satisface nuestra ecuación diferencial. Entonces C puede tomar diferentes valores que pueden ir desde menos infinito a infinito en los números reales. Entonces, si nosotros graficamos esto, lo que vamos a encontrar es una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Cada una de esas curvas que se pueden representar en el plano geométricamente significan que son una curva integral. Esas curvas integrales es la representación geométrica de la solución de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, existen una infinidad de soluciones debido a la infinidad de valores que puede tomar precisamente C. Entonces, para que nosotros podamos tener una solución específica, lo que nosotros necesitamos es imponer unas condiciones iniciales que van a ser unos puntos específicos a tipo de coordenadas ajá, de x, y, en donde precisamente una curva integral de esta familia de curvas va a pasar por ese punto y esa puede ser una solución específica que nosotros estemos buscando imponiendo precisamente condiciones iniciales. Eso ya se va a aclarar más adelante cuando veamos algunos ejemplos precisamente sobre la solución de ecuaciones diferenciales, ¿vale?
Y luego, ¿qué nos dice? Pues bueno, que existe una infinidad de soluciones debido a la infinidad de valores que pueden tomarse. Eso ya lo platicamos. Y también desconocemos si existe alguna otra solución para esta ecuación, otra función que satisfaga la ecuación, ¿vale? Como les digo, de hecho, siempre se puede aplicar los criterios que les comenté en la, en la diapositiva anterior, donde pues nosotros podemos tratar la ecuación diferencial como una función fx de y, ver que sea continua en un recinto del plano, y después sacar la derivada parcial de esa función con respecto a y también que sea continua, y que pues bueno, una de esas curvas o la curva que nosotros estamos analizando, que es solución, pase por un punto específico XY para satisfacer el problema de la condición inicial, que es el problema de Cauchy. Y si cumple esos dos criterios, nosotros podemos decir que que esa función que se está proponiendo, ah, ajá, pues cumple con las condiciones suficientes para que exista una solución de nuestra ecuación diferencial, más no son necesarias porque puede haber alguna función que puede satisfacer a nuestra ecuación diferencial y no cumplir con esos criterios. Entonces sí puede haber otras funciones que puedan satisfacer a nuestra ecuación diferencial, pero pues precisamente ahí está el reto, ¿no? Que nosotros encontremos precisamente esas funciones. ¿Vale? Otra cuestión, ¿cómo se determina realmente una solución? Y nos dice, bueno, que si se encuentra una solución, pues se responde a la pregunta de la existencia. Claro está, ¿no? Pues si aplicamos una metodología y encontramos una solución en forma de una eh, función analítica o una función bien comportada, pues entonces decimos que sí existe la solución. Y bueno, aquí nos da dos anotaciones que nos dice que hay casos donde se puede obtener una solución aproximada aplicando métodos numéricos implementados en los sistemas computacionales, y que aunque fuese posible saber que existe una solución, puede ser que ésta no sea expresable en términos de funciones elementales usuales, como pueden ser los polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o hiperbólicas, entre otras, ¿no? Y esto es lo que sucede para la mayor parte de las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Pues sí, lamentablemente muchas veces cuando nosotros nos vamos a enfrentar a la solución o para encontrar la solución de una ecuación diferencial específica, pues muchas veces no vamos a poder encontrar una solución de acuerdo a este tipo, bueno, que tenga, que su solución se puede expresar en términos de funciones elementales, sino que pues van a ser aproximaciones, ¿no? Va a ser por medio de series principalmente, o algún tipo de aproximación por un método numérico, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Luego tenemos algo que se le llama el campo direccional, y pues bueno, vamos a ver de qué se trata esto del campo direccional. Lo vamos a ver de forma muy rápida para obtener una idea de qué es, y y después lo vamos a aplicar directamente en los ejemplos que vayamos viendo para que se ilustre mejor de qué se trata, ¿no? Está relacionado directamente con el comportamiento de la solución o de las soluciones de una ecuación diferencial, ¿no? En realidad es una interpretación geométrica que sin que nosotros solucionemos la ecuación, estamos encontrando su solución. Es solucionar la ecuación sin solucionarla, por decirlo de alguna forma, ¿no? En una forma muy coloquial, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice. Nos dice que este concepto está relacionado con la interpretación geométrica de las ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Y que así, por ejemplo, para la ecuación de primer orden de la forma de y de x es igual a fx de y, la solución de esta ecuación, pues ya sabemos que es una ecuación y que es igual a phi de x. Entonces podemos decir que la representación geométrica de una solución es la gráfica de una función. Claro está, siempre si nosotros aplicamos una metodología y encontramos la función que satisface nuestra ecuación diferencial, esta función siempre nosotros la vamos a poder representar geométricamente en el plano y vamos a poder ver cómo se está comportando. Y bueno, geométricamente, en la ecuación anterior se afirma que en cualquier punto x, y, la pendiente de x de la solución en este punto está dada por la función fx de y, que es lo que nos está diciendo precisamente esta ecuación. Entonces, de lo que se trata es que a nuestra ecuación diferencial la vamos a tomar precisamente como una función de dos variables y la vamos a evaluar. Vamos a nosotros escoger, vamos a decir, un área de trabajo, una rejilla que va a estar dada por un intervalo en x y un intervalo y vamos a evaluar en esos puntos esta función fx de y nosotros vamos a encontrar un valor escalar. Ese valor escalar va a estar directamente relacionado con el valor de la pendiente en ese punto, lo cual nos va a ayudar a nosotros
poder visualizar geométricamente qué es lo que está sucediendo con el comportamiento de la de la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Vale? Y luego, ¿qué más nos dice? Que esto se indica trazando un pequeño segmento rectilíneo que pase por el punto XY con la pendiente FX de Y, y que la colocación de todos estos segmentos rectilíneos se le llama campo direccional, y que con el campo direccional es posible ver el comportamiento cualitativo referente a sus cualidades de las soluciones y observar las regiones de interés, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido de cómo se aplica esta metodología del campo direccional para poder visualizar cualitativamente, ¿no? Así nos dicen, ¿no? El comportamiento, ¿no? De las soluciones, ¿no? Y observar las regiones de interés. Esto, de hecho, está muy bien relacionado con las partes del análisis de fenómenos físicos o de algunos tipos de diseños, porque precisamente esta interpretación geométrica de sus campos direccionales de las ecuaciones diferenciales nos puede ayudar a elegir precisamente una solución que sea adecuada específicamente para nuestro problema, imponiendo lo que se le llaman que son las condiciones iniciales. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido para ver cómo opera esta cuestión del campo direccional. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial que es y' es igual a 2x menos y. Hay que encontrar el campo direccional en los siguientes intervalos, para x de menos 4 a 10 y para y de menos 4 a 8. Entonces, de acuerdo a esta metodología, nos dice que nuestra ecuación la debemos de escribir de la forma de y de x es igual a fx de y. ¿Vale? Entonces nuestra ecuación diferencial la vamos a tomar o la vamos a considerar como una función de dos variables. De hecho, si ustedes se fijan, pues prácticamente la ecuación diferencial ya no hay que hacerle nada. En el caso de que no tuviera esta forma, hay que tratarla algebraicamente para darle precisamente esta forma general, ¿no? Entonces, recordamos que de acuerdo a la nomenclatura, y' es equivalente a dy en dx. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que y' es igual a 2x menos y, será equivalente a dy de x es igual a 2x menos y. ¿Vale? Entonces, si nosotros identificamos los elementos, pues obviamente sabemos que y' es igual a dy en dx y que fx de y, la función de dos variables, será igual a 2x menos y. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir fx de y por m, en donde m va a ser el valor de la pendiente. Entonces nos quedaría que m es igual a 2x menos y. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este razonamiento, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar precisamente esta función fx de y para que nos dé el valor de m en los puntos que nosotros elijamos para x y y. Es por eso que nosotros definimos un intervalo de trabajo. Y pues bueno, aquí está nuestro intervalo. Aquí disculpen un poco pues sí, la representación geométrica del ejercicio. Lo que pasa es que está hecho a mano principalmente, pero después lo vamos a ver, como les digo, en un programa computacional para que se vea más claro de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Um, Vamos a delimitar, ¿no? Precisamente con los intervalos nuestra área de trabajo. Entonces en X vamos a ir de menos 4 a 10 y en Y vamos de menos 4 a 8, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a evaluar esta expresión dándole valores a X y Y para encontrar los valores de M. Obviamente este es un trabajo laborioso, ¿no? Arduo, porque nosotros tenemos que dividir precisamente esta área de trabajo en los puntos en donde nosotros queremos evaluar. Lo más fácil que se me ha hecho para este ejemplo es precisamente tomar puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, menos 4 y menos 4, menos 4 y 3, menos 4 y menos 2, porque igual podemos haber tomado, por ejemplo, menos 4 y menos 4, o menos 4 y menos 3.5, menos 4 y 3, menos 4 y 2 y menos 2.5, etcétera. Pero obviamente tendremos más puntos que evaluar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo hice así de forma rápida, en donde solamente tomé, pues, puras unidades, ¿no? Cuadritos unitarios o, longitudes unitarias dentro o de acuerdo a la escala elegida dentro de los intervalos que también han sido elegidos para que sea la evaluación mucho más rápida. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a evaluar? Lo que voy a hacer es tomar el valor de x, primero que sería menos 4, y luego barrer todos los valores del intervalo y, o sea, desde menos 4 hasta 8, para encontrar los valores de m. Entonces, para ello construyo una tablita, y aquí tengo, ¿no? X es igual a menos 4, y y es donde voy a barrer esos valores, ¿no? Por ejemplo, con x igual a menos 4 y y menos 4, me da un valor de m que será el valor de la pendiente, que será de menos 4, una pendiente negativa. Luego sigo en x, que es menos 4, y evalúo para y igual a menos 3, ¿no?
Entonces eso me da un valor de menos 5, y luego igual x menos 4 y y igual a menos 2 me da un valor de m que es igual a menos 6, y así sucesivamente hasta llegar a x menos 4, que es la misma posición, pero en y lo voy a recorrer hasta 8. Evalúo para encontrar el valor de m y me da menos 16. Entonces son puras pendientes negativas. Podemos sacar la tangente inversa de los valores de m para saber cuál es el ángulo y así poder verificar cuál es la posición, ¿no? de esa pendiente en el punto específico. Entonces a eso se refiere que nosotros vamos a escribir un campo direccional. En cada punto, por ejemplo, en el punto menos 4, que sería aquí, la pendiente vale menos 4. Entonces vamos a dibujar un pequeño segmento que va a tener el valor de esta pendiente. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los valores que fuimos calculando hasta llegar aquí a x menos 4 y y igual a 8 y el valor de la pendiente es menos 16, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí un segmentito con una flechita indicando la dirección de la pendiente para que nosotros podamos ir dibujando ese campo direccional. Eso es lo que tenemos aquí. Obviamente aquí lo estoy haciendo de forma muy aproximada y exagerada porque pues bueno, habría que utilizar transportadores y una escala apropiada para que nosotros podamos poner de forma muy correcta la pendiente, pero aquí es una forma meramente aproximada, simplemente ahí simbólica prácticamente para que podamos ver cuál es el comportamiento. Luego que nos dice que en el área de trabajo delimitada en el plano se dibujan los pequeños segmentos de pendiente en los puntos x, y evaluados en la función fx de y, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que ya les había platicado. Obviamente eso hay que hacerlo con todos los puntos que nosotros elegimos dentro de nuestra área de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Aquí les pongo simbólicamente o más bien ilustrativamente algunas tablas para poder así seguir haciendo la evaluación. Entonces, por ejemplo, el siguiente sería menos 3, ¿no? X menos 3 y barrería de Y desde menos 4 en uno hasta 8, ¿no? Para obtener todos los valores de M, ¿no? Igual después recorrería con X igual a menos 2 y evaluaría todos los valores de Y con X igual a menos 2 desde menos 4 hasta 8 y obtendría todos estos valores de M de la pendiente y así me seguiría sucesivamente, ¿no? Teniendo una vez todas esas evaluaciones, por ejemplo, de estas primeras tablas, dibujamos esos pequeños segmentos y si ustedes se fijan, ya vamos viendo ahí, aquí algo, ¿no? Ya vamos viendo que se va dibujando aquí alguna especie de patrón, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que terminarlo para ver qué es lo que está sucediendo. Aquí que nos dice que esta figura representa los resultados de la tabulación anterior, que es el proceso de tabula, y que este proceso se repite hasta evaluar todos los puntos del área de trabajo delimitada, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir haciendo, y si nosotros lo hacemos, lo que obtenemos es el campo direccional de nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Que es todo esto que tenemos aquí, ¿no? Eh, Aquí está, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos observar directamente una tendencia, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos pendientes negativas, entonces de acuerdo a las evaluaciones, ustedes las pueden hacer con calma. Esto representaría una pendiente cero y estas pendientes representarían pendientes positivas, ¿no? Entonces, si son tangentes a la función y, eso quiere decir que entonces a lo mejor nosotros podemos tener un comportamiento algo parecido a esto, ¿no? Y sería más o menos una de las soluciones de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Claro, les digo, esto al final de cuentas es solamente un bosquejo, ¿no? Eh, una interpretación de las cualidades de la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver en la tendencia que nosotros tenemos aquí de acuerdo al campo direccional, ¿no? A cómo posiblemente podemos interpretar la solución de nuestra ecuación. Recuerden, al final de cuentas no es la solución, simplemente es el comportamiento de la solución lo que nosotros estamos viendo en este campo direccional para poder comprobar que efectivamente lo que les acabo de describir, la forma en cómo iban esas curvas integrales, son solución de nuestra ecuación diferencial, pues nosotros tendremos que hacer es obviamente resolver la ecuación y graficar la función y que satisface la ecuación y ver que siga precisamente esa tendencia, ¿vale? Hay otras herramientas que se llaman las isoclinas. Las isoclinas nos ayudan también para poder visualizar todavía de mejor manera el comportamiento de la solución de la ecuación diferencial. Y lo único que se hace es que es una recta que une precisamente a todas las pendientes que tienen el mismo valor. Por ejemplo, aquí podemos ver esta pendiente que es cero, aquí también es cero, 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 cero. Entonces podemos dibujar una recta
aquí no me va a salir porque pues no tengo el pulso tan bien, pero esa recta tendría que unir, por ejemplo, estos valores dependientes que son el mismo, ¿no? Y así sucedería con varios valores dependientes, y eso sería otra herramienta que nos ayudaría a perfilar también el comportamiento de la solución de la ecuación diferencial. Aunque, pues bueno, hay muchas ocasiones en que no se utilizan, ¿no? Precisamente porque ya están los programas computacionales. Entonces, en el programa computacional es más fácil poder observar el campo direccional. Entonces, bueno, aquí en el caso de las isocrinas, lo que tenemos que hacer es algo parecido, es una evaluación. Tomamos a la función fx de y la evaluamos con una constante k. Entonces, una vez que evaluamos, bueno, si una vez que hacemos esa sustitución de la ecuación original, lo que tenemos que hacer es despejar y nos surge una igualdad en la cual nosotros le vamos a dar valores acá y vamos a evaluar y nos va a dar un par de coordenadas, ¿no? Vamos a construir una tablita. Y lo que va a suceder es que nos va a unir precisamente los puntos, ¿no? En donde las pendientes tienen el mismo valor. Fíjense, aquí tenemos la función o la ecuación original, ¿no? De y de x es igual a fx de y. Ahora esa fx de y la vamos a igualar con k. Entonces, para la ecuación que nosotros estamos manejando, tenemos y' es igual a 2x menos y, que es equivalente a de y de x igual a fx de y. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Eh, en esta metodología, para las isocrinas, que fx de y debe ser igual a k. Entonces, k será igual a 2x menos y, ¿no? ¿Vale? De esta igualdad, nosotros despejamos y nos da que es igual a 2x menos k. Entonces le vamos a dar valores acá. Por ejemplo, si k es igual a 0, vamos a obtener valores para y, dándole valores a x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este mismo eh, área de trabajo, que es de x de menos 2 a 10 y de y de menos 4 a 8, podemos escoger valores para x, por ejemplo, desde menos 2 a 2 y evaluamos. Y si evaluamos, le damos valores a x, obtenemos los valores de y, que sería para x menos 2 es menos 4, para x menos 1 es menos 2, para x0 es 0, para x1 es 2, para x2 y es 4. Entonces son un par de coordenadas, un conjunto de par de coordenadas que las podemos ubicar. Por ejemplo, en el punto menos 2 menos 4, ¿qué es lo que tenemos? Ponemos un puntito, ¿no? Ahí, ¿no? Identificando que nos está diciendo algo, ¿no? Luego vamos con la siguiente coordenada, que es menos 1, menos 2. Entonces tenemos menos 1 y menos 2. También ubicamos ese punto. El siguiente, que es 0, 0. También lo ubicamos. Y luego tenemos 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2. Lo ubicamos aquí. Y luego tenemos 2 y 4, ¿no? Que son los que se evalúan, 2 y 4. ¿Qué característica tiene? Pues estas coordenadas, ¿dónde caen? Caen donde precisamente el valor de la pendiente cero, que es precisamente el valor de K que nosotros escogimos. Entonces nos está uniendo precisamente de alguna forma, mediante esas coordenadas, todos los puntos donde el valor de la pendiente es el mismo, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esa evaluación para cuando k es igual a menos 1, o sea, donde la pendiente es menos 1, o k igual a 1, donde la pendiente es 1, donde k es igual a 2, donde la pendiente será 2, nos dará los siguientes puntos. Entonces, nosotros unimos mediante una recta todos esos puntos, y esto es a lo que nosotros le llamamos isoclinas, que, como les digo, es una herramienta auxiliar para que nosotros identifiquemos también cuál es la dirección que va a seguir la curva integral en el campo direccional. Intuitivamente, pues nosotros podemos encontrar aquí lo siguiente, ¿no? Aquí tendríamos, pues precisamente estas curvas de forma más detallada. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra. Esas curvas son las curvas integrales que satisfacen a nuestra ecuación diferencial. ¿Cuál sería la ecuación de esta curva? Esa ecuación tendrá que ser la función y que satisface a nuestra ecuación diferencial. Pero hasta ahorita no la hemos resuelto, ¿no? No se ha resuelto y lo que único que hemos visto es el comportamiento, ¿no? De acuerdo al campo direccional, ¿vale? Ya lo resolveremos, la ecuación ya la resolveremos en algún momento utilizando alguna de las metodologías que vamos a ver, pero por lo mientras se las platico aquí rápidamente, ¿no? No me voy a detener en detalles porque, como les digo, vamos a ver la metodología. Y lo que tenemos es una ecuación diferencial que es y' es igual a 2x menos y, ¿no? Es para comprobar que efectivamente el campo direccional, pues sí nos está dando el comportamiento de la solución o de la solución de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, como les digo, aquí hay que acomodar la ecuación. La ecuación que tenemos es una ecuación diferencial lineal, la cual se puede resolver por medio de una metodología
que es para ecuaciones diferenciales lineales específicamente, utilizando algo que se le llama el factor integrante o factor de integración. Entonces se propone ese factor de integración, se multiplica por toda la ecuación, se encuentra la función primitiva, se resuelve la integral que aparece del lado derecho de nuestra igualdad y se encuentra el valor de y, ¿no? Despejando. Entonces, en este caso, la función y que satisface la ecuación es 2x menos 2 más c por e a la menos x, ¿no? Esa función es la que satisface a esta ecuación diferencial que nosotros tenemos aquí. Para ver si la satisface, lo único que podemos hacer es sustituir el valor de y en nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, aquí está la comprobación de la solución. Y para ver si es la solución, si es una solución de nuestra ecuación, podemos imponer lo que se le llaman condiciones iniciales para encontrar una solución particular. Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es una solución que se le llama solución general. Esa solución general se identifica porque tenemos una C. Esa C es la constante que aparece del proceso de integración. Entonces, C, como lo habíamos platicado, puede tomar valores desde menos infinito a infinito. Por lo tanto, nos va a dar toda una familia de soluciones, ¿no? Ahora, nosotros podemos encontrar el valor de C si nosotros imponemos algo que son condiciones iniciales. Si nosotros vemos aquí el campo direccional, nosotros podemos elegir una condición en la cual elijamos que la solución pase por un punto específico, que puede ser en el origen, 0, 0. Entonces, si nosotros elegimos esa condición, podemos decir que la condición inicial será para x igual a 0 y y igual a 0. Entonces, en la solución, nosotros lo que hacemos es sustituir esos valores de x y sería igual a 0 y x es igual a 0. Entonces se sustituye, se realizan las operaciones aritméticas requeridas y se despeja c o se encuentra el valor de c que es igual a 2. C se sustituye en la solución general y se encuentra lo que es la solución particular. Esta solución particular, pues nosotros la podemos graficar. En este caso hice una tabulación dándole diferentes valores de x dentro del intervalo escogido de trabajo, que va desde menos 4 a 10, evaluando en la función para encontrar el valor de y estos son los valores de y. Nosotros al graficar encontramos que esta es la curva, es esta precisamente, que es la solución de nuestra ecuación diferencial. Y al tener la condición inicial 0, 0, quiere decir que esta función, que es la solución particular, va a pasar o va a cruzar precisamente en el punto 0, 0, que es este punto 0, 0 que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que el campo direccional que se calculó es correcto y que las condiciones iniciales nos están dando pues precisamente esa corroboración, porque al evaluar la función que satisface nuestra ecuación diferencial con condiciones iniciales en 0, 0, pasa por ese punto, ¿no? Donde la pendiente tiene el valor de 0, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en cuanto al campo direccional. De hecho, no nos vamos a detener mucho en esto, es simplemente para que lo recuerden y vean que es una herramienta auxiliar para interpretar la solución de una ecuación diferencial. Y más adelante vamos a hablar sobre lo que son las soluciones o qué son las soluciones de nuestra ecuación diferencial en cuanto a distinguir una solución general y una solución particular. Pero bueno, eso lo haremos en la próxima sesión. Y esto sería todo por esta primera clase, que son las preliminares a las ecuaciones diferenciales. En la siguiente vamos a retomar algunos conceptos que todavía nos hacen falta y vamos a empezar con lo que son las variables separables para bueno, la metodología de variables separables para encontrar la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, que estén muy bien y pues bueno, estoy con ustedes en la próxima sesión. Saludos a todos.